Este es Taller de Teoría Musical para Todos, primer nivel, operacionalizado por la Asociación Coral Ibagué Capital Musical, proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Cerrato y este es el primer video de una serie de videos donde estaremos hablando sobre historia de la música, teoría de la música y la finalidad es que usted aprenda cómo interpretar, cómo leer y cómo ejecutar una partitura. Recuerde que hay muchas cosas más allá de simplemente hacer sonar un instrumento, sino que también hay que entender la música desde su origen. Es por eso que esta primera parte hablaremos de historia de la música y una pequeña parte de teoría de la música. Para hablar de historia de la música debemos irnos hacia la prehistoria. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, simplemente denle like, suscribirse y si tienen personas o conocen personas que les gusta este tipo de contenido, ayuden a compartirlo. Eso nos ayudará en este proyecto. Muchas gracias. La música abarca un amplio espacio de información, pero lo que vamos a hacer en esta serie es reducirlo, incluso sacrificando nombres o sucesos que han pasado o que han sido importantes durante la historia de la música. Para ello vámonos a la prehistoria, a entender un poco lo que está ligado entre la evolución del lenguaje y la evolución primera de la música. La necesidad de comunicarnos hizo que empezaran a sonar los primeros instrumentos de percusión, como lo son los golpes de piedra o como es considerado el primer instrumento, el cuerpo humano. Si nosotros miramos, podemos hacer golpes percutivos en cualquier parte de nuestro cuerpo y la vibración de las cuerdas vocales hacen o generan un sonido que lo que hoy conocemos como canto, en ese momento no se consideraba como canto, como es el ejemplo, o incluso el silbido, que es una apropiación del sonido de las aves y demás sonidos que podemos hacer con nuestro cuerpo. Por eso es considerado el primer instrumento. Ahora, si nos vamos para la prehistoria, como le decíamos, podemos encontrar el primer instrumento, que es un hueso de fémur de oso, que es un animal ya extinto, con dos orificios, y podríamos considerarlo como el antecesor o el ancestro de la flauta dulce y de toda la familia de instrumentos. Y para entender la familia de instrumentos, viento, son esta familia de instrumentos que se ejecutan con el aire o con soplar y están divididos en dos: instrumentos de viento metal, instrumentos de viento madera, pero que en esta misma serie, en otro video, estaremos abarcando sobre esta familia de instrumentos. Ahora nos vamos para el mundo antiguo y nos encontramos con dos civilizaciones importantes: Egipto y Grecia. Hace falta mucha información o mucha evidencia para entender mucho más allá de los instrumentos o de la música que se generaba. Pero lo que sí sabemos es que en Egipto ya existían arpas, ya existían flautas e incluso existían ya los instrumentos de percusión. Ahora, si nosotros nos vamos para Grecia, que es la cuna de la civilización occidental, aproximadamente 200 años antes de Cristo, ahí encontramos que la música estaba ligada a muchas cosas, pero la palabra música viene de las musas, quienes eran las encargadas de dar la inspiración. Si nosotros miramos, la música tiene mucho protagonismo en la sociedad, también hacía parte de los mitos. Un mito muy importante o más grande o muy conocido es el de Orfeo, que decía que con su música podía dominar a todas las bestias. Además, si nosotros miramos, de esta era es donde podemos encontrar el escrito musical más antiguo, que se llama el Sage y los Epitaph.
Ahora, estos conocimientos que tenían los griegos pasan a ser parte de la iglesia. Los monjes, quienes eran los que sabían leer y escribir, empezaron a ejecutar esta música en función a la iglesia. Esta música se cantaba en latín y hoy comúnmente lo conocemos como cantos gregorianos. Pero el avance que tuvieron fue tan grande que pasaron de cantar del unísono, que es una sola voz, a la polifonía, que significa poli, muchos, y fonía, sonidos. Con esta polifonía nos pasamos al Renacimiento. ¿Pero qué se renace? El hecho de volver otra vez a la música griega, pero ya con la evolución de la música desde la parte medieval. Entonces empezaron a usar la lengua, el griego, la lengua madre, y es lo que hoy comúnmente conocemos como los madrigales. Los madrigales son varias voces que no tienen acompañamiento instrumental. Podemos darnos cuenta que esta música lo que primaba era el sonido. Las letras no eran tan importantes porque incluso esta música se usaba para aquellas reuniones donde se ponían a tomar y incluso se emborrachaban, hasta que apareció Josquin de Paret, que fue el primer compositor conocido que le dio prioridad a las letras. Si nosotros miramos, la imprenta que también en este momento estaba evolucionando fue la ayuda o fue el vehículo más grande que tuvo este compositor para que pudiera llegar a varios lados o a distintos lados que era impensable unos años atrás. Y gracias a esto se empezó a hacer un movimiento, este movimiento de cantautores, donde encontramos a la primera persona, cantautora famosa llamada Joan Downland. Can she excuse my wrongs with virtue's cloak? Shall I call her? Luego de esto nos pasamos al barroco. Nos vamos para Italia, específicamente en Florencia, y nos damos cuenta que hay un grupo de intelectuales y de músicos que quieren crear una gran obra donde su instrumento va a ser la música, pero esta gran obra quieren contar una historia grande, y como les dije, su instrumento principal va a ser la música. La idea de esta historia es que se creará con todo, con escenografía, con trajes, y así fue como crearon lo que se conoce como la ópera. Pero esto no tuvo tanto éxito. Es por eso que con el poco tiempo apareció una persona de apellido Monteverdi, que gracias a su inclusión al trama y a la forma de narrar y a la forma de sus letras, logró encajar absolutamente todo y sirvió para que fuera el primer propulsor de lo que se llama ópera. Si nosotros miramos, una de las grandes obras de Monteverdi se llama Orfeo. Aquí él logra ensamblar todo eso que se quería hacer, una historia con trama, con trajes, con música. Es el gran propulsor de la ópera. E degna prole di lui che l'universo affrena, sol che il tutto circondi e il tutto. Pero también nosotros miramos, en esa misma época surgía un compositor que fue muy famoso y que tuvo muchísimas canciones, llamado Johann Sebastian Bach.
Y tras la muerte de Johann Sebastian Bach se dio el inicio de un nuevo periodo, el periodo clásico. En este periodo es donde nace el formato de la orquesta tal y cual como la conocemos actualmente, con sus instrumentos de cuerda y sus instrumentos de percusión llamados los tímpanos. Para la música de esta época era importante tener en cuenta la forma y la estructura, porque hay que entender que este periodo ya era un periodo que se consideraba muy racional. En este periodo aparece un niño virtuoso tanto en el piano como en el violín, en la cual entendemos que venía también el piano de una evolución en la cual antes era un clavecín y ahora era un piano, y este niño empezó a demostrar que este instrumento era muy importante. Estamos hablando de Wolfgang Amadeus Mozart. El periodo clásico era un periodo muy racional, muy ordenado, pero se dieron cuenta que existían otras realidades, una realidad donde el sentimiento, donde las emociones tomaban partícipe de los seres humanos, y es así como se da paso al periodo del romanticismo. En este periodo nos damos cuenta que la música se dedica a expresar las emociones, los sentimientos. Todos los compositores se volcan a mostrar esa pequeña parte de la humanidad que es muy importante. Vienen dos compositores grandes, dos compositores románticos importantes, Beethoven y Chopin. Y también un compositor ruso que tal vez es considerado el primero en lograr la fama internacional, llamado como Tchaikovsky. Ahora nos vamos a adentrar en la teoría de la música y vamos a entender todos aquellos elementos que nos llevarán a leer un pentagrama. Primero hay que definir la diferencia entre sonido y ruido. El sonido y ruido son algo parecido, pero con una diferencia, y es que el sonido es agradable al oído. En cambio el ruido es desagradable. El sonido lo puede emitir la voz humana, lo puede emitir un instrumento, y cuando ustedes lo escuchan va a ser agradable a su oído, no les va a causar molestia. En cambio el ruido sí nos va a causar una molestia y puede causarlo absolutamente todo. Incluso un grito desgarrador puede ser un ruido porque no tiene sentido, y cuando lo escuchamos es algo que a nuestro oído nos causa ese malestar. Hablemos de las propiedades del sonido. Las propiedades del sonido son 4. Primero, altura, que hace referencia al sonido grave y agudo de las cosas. Por ejemplo, entre más grave es más bajo y entre más agudo es más alto. Esa es una pequeña referencia a una de las propiedades del sonido para que usted y yo entendamos la diferencia en la altura. También tenemos la duración. La duración hace referencia al tiempo en que un sonido está en su ejecución.
Entre más largo está el sonido, pues la duración es más larga. Entre más corto, pues la duración es más corta. Aunque es muy redundante, la verdad tiene mucho sentido cuando un sonido es largo y cuando un sonido es corto, porque nosotros lo podemos medir con algo que se llaman figuras musicales, que más adelantico estaremos viéndolas y estaremos mirando cómo se ejecutan. La tercera propiedad del sonido es la intensidad y habla o está refiriéndose al volumen. Entre más pasito es el volumen, menos intensidad, pero entre más fuerte el volumen, tiene más intensidad. Entonces, cuando hablamos de intensidad, estamos hablando de volumen. Y la cuarta propiedad del sonido es el timbre, y el timbre hace referencia al color. No todos tenemos un mismo color de voz, por ejemplo, porque es muy fácil reconocer los colores de las voces de las personas en las cuales estamos asociados. Como por ejemplo, alguien golpea la puerta y entonces muchas veces nosotros preguntamos quién es, y esa persona, la respuesta más rápida y la respuesta más práctica es decir yo. Nosotros automáticamente por el color, por el timbre, reconocemos quién es. Puede ser un familiar o puede ser un amigo. Eso pasa también con los instrumentos. Los instrumentos tienen también su propio color. Hay instrumentos más metálicos y hay instrumentos más opacos. Hay muchos instrumentos que nos pueden dar una sensación como al silbido de las aves, pero hay instrumentos que nos pueden dar la sensación como al pito de una tractomula, por ejemplo. Entonces, con este sonido nosotros podemos diferenciar qué instrumento está sonando. Como por ejemplo, una trompeta tiene un sonido muy distinto al de un saxofón. Puede que sea que el sonido del saxofón tenga un color más dulce, en cambio el sonido de la trompeta tiene un sonido más fuerte, ¿no? Entonces, ante eso nosotros sabemos diferenciar los sonidos. El piano tiene también su propio sonido, la guitarra tiene su propio sonido, su propio color. Entonces cada uno de nosotros estamos muy familiarizados con estas cuatro propiedades del sonido. Altura, que hace referencia a lo grave y a lo alto. Duración, que hace referencia al tiempo que un sonido está sonando. Intensidad, que hace referencia al volumen del sonido. Y timbre, que hace referencia al color para poder reconocer el instrumento. Ahora, cuando hablamos de la música teórica, debemos definir los elementos de la música. Los elementos de la música son tres: melodía, armonía y ritmo. Para irnos con la melodía desde el punto de vista, y para hacerlo más simple, la melodía son unas cantidades de notas, son ciertas cantidades de notas que se tocan una después de otra. Como por ejemplo, voy a hacer una melodía con mi voz. Como pueden ver, las voces son melódicas porque solo pueden hacer una nota a la vez. También otro punto para ver la melodía es una forma horizontal. Nosotros vemos la música de dos formas, horizontal y vertical. Horizontal significa que una nota va después de otra. Eso es una melodía. Ahora vamos con la armonía. La armonía, como decía antes que la melodía era horizontal, ahora la armonía es vertical. Viene de abajo hacia arriba. O sea que es una nota que se pone encima de otra y que suenan entre dos o tres notas y que a la vez crean algo que se llama armonía. La voz no es un instrumento armónico, aunque muchas veces existen técnicas y existen cantantes que pueden lograr hacer dos notas a la vez, pero en su mayoría la voz es un instrumento melódico.
Por eso para crear armonías con voces se necesitan 2 o 3 personas que cada uno esté haciendo una nota distinta. Entonces, diferenciando armonía de melodía, entendemos que existen instrumentos melódicos. Los instrumentos melódicos, como también lo explicaba, son aquellos que solo pueden hacer una sola nota a la vez. El saxofón, la trompeta, el clarinete, creo que en su mayoría los instrumentos de viento. También existen instrumentos armónicos, como lo son el piano, que usted puede tocar varias teclas a la vez y puede tocar varias notas a la vez y van a crear ese campo armónico, como la guitarra. Y aunque el violín se puedan tocar varias notas a la vez, se considera como un instrumento melódico. Los instrumentos de cuerda frotada, como lo son el violín, como lo son el violonchelo, el contrabajo, la viola, son instrumentos que son considerados melódicos, pero que también pueden hacer armonías. Y la tercera parte de los elementos de la música es el ritmo. El ritmo está en todo lado. El ritmo va ligado con algo que se llama el pulso y estaremos abundando más adelante en el pulso. Pero el ritmo es algo que va constantemente y que incluso cuando nosotros cantamos algo, por ejemplo, soy un pajarito, te quiero, no me olvides. Ahí estoy cantando una melodía porque solo estoy cantando una nota después de otra, pero a su vez estoy llevando un ritmo, estoy llevando algo que tiene un orden específico. En esta parte miraremos en grandes rasgos lo que es un pentagrama. Primero hay que definir la palabra pentagrama. Pentagrama se define en 2 palabras, penta de 5 y grama de líneas. Es un sistema en el cual todas las personas del mundo pueden leerlo siempre y cuando pues conozcan los parámetros y conozcan las líneas y las notas que están establecidas dentro del pentagrama. Pero durante esas 5 líneas que están en ese pentagrama hay unos espacios entre línea y línea. Si nosotros miramos el pentagrama tiene 5 líneas, pero dentro de las líneas tiene 4 espacios. Las líneas representan una nota, pero los espacios también representan notas. Y hablando de notas, hay que entender que existen 2 tipos de notas: notas naturales y notas alteradas. En la música hay algo que se llama escala cromática y es la totalidad de notas existentes en nuestra música, que es la música occidental. Son 12 notas que se llaman escala cromática y es una combinación entre notas naturales y notas alteradas. Para definir qué son las notas alteradas, son aquellas notas naturales que se les coloca un símbolo que lo que hace es subir medio tono o bajar medio tono. Entre las notas naturales están todas esas notas con una distancia de tono. Nos enseñaron y nos dijeron durante mucho tiempo que las notas que terminan con la vocal I no tienen sostenidos, como lo son mi y como lo son si. Si nosotros miramos, do tiene do sostenido, re tiene re sostenido, mi pasa directamente al fa, fa tiene fa sostenido, sol tiene sol sostenido, la tiene la sostenido y si pasa directamente al do, que sería como la repetición. Si nosotros sumamos todas esas, nos dan 12 notas y como lo dije anteriormente, eso se llamaría escala cromática. Ahora, ¿cómo sé cuáles notas pertenecen a las líneas dentro del pentagrama? Para entender un poco cómo se lee el pentagrama, debemos entender que existen 3 claves que son unos símbolos que se colocan al inicio de las 5 líneas o del pentagrama y nos indican el nombre de una línea en específica. Como sabemos
El primero y el más principal se llama clave de sol, existe una segunda clave que se llama clave de fa y existe una tercera clave que se llama clave de do. Abundaremos primeramente en la clave de sol. La clave de sol es un dibujo en forma de caracol que inicia en la segunda línea del pentagrama. Lo que hace es arrancar en la segunda línea del pentagrama, dándole así el nombre a esa segunda línea de sol. Si nosotros contamos el pentagrama, tiene 5 líneas, pero esta segunda línea se cuenta de abajo hacia arriba. Esta segunda línea se llama sol, por ende la siguiente nota que va a ser el espacio se llama la. Bueno, primero miremos cómo se llaman las líneas dentro del pentagrama. La primera línea se llama mi. La segunda línea, por donde inicia la clave de sol, se llama sol. La tercera línea se llama si. La cuarta línea se llama re y la quinta línea se llama fa. Los espacios de abajo hacia arriba, el primer espacio, el que está después de la línea de mi, se llama fa. El segundo espacio se llama la, el tercer espacio se llama do y el cuarto espacio se llama mi. Si nosotros contamos de ese mi a ese fa, aproximadamente hay 13 notas. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. ¿Qué es lo que conté? Todas las líneas y todos los espacios desde la primera línea hasta la última línea. Pero también hay líneas adicionales y espacios adicionales que se le agregan al pentagrama, pero solo se dejan 5 líneas para que no haya un rango tan grande y al momento de leer pues no tengamos un desorden completo de puras figuras por allá arriba y por allá abajo, sino que ese es el sistema que se creó para tener un orden en la lectura y en la ejecución del pentagrama. Después de la clave existe algo que se llama la asignatura de medida o la fórmula de compás, que es la que nos indica la cantidad de tiempos que van a haber en un compás. Los compases son líneas, son espacios de tiempos en los pentagramas para crear un orden. Entonces, cada fórmula de compás nos indica qué cantidad de tiempo hay por compás. Para entender qué es el tiempo, nosotros miramos y lo asemejamos con el pulso. Cuando una persona está enferma, lo primero que hacen es revisar que su pulso esté normal. Y el pulso es un golpe constante que hace el corazón para bombear la sangre. Si el pulso del corazón arranca muy rápido, significa que hay problemas. Y si se pone muy lento, igualmente hay problemas. Pasa lo mismo con las manecillas del reloj. Si ustedes miran las manecillas del reloj, tienen un pulso determinado, tienen un golpe específico que no va ni más rápido ni más lento. Si ustedes lo analizan, en ningún momento el reloj dirá, ok, son las 6 de la tarde, voy a empezar a ir más rápido o luego ir más lento. No, durante todo el tiempo la manecilla del reloj, más específicamente el secundero, está constantemente cambiando, pero no va ni más rápido ni más lento. Entonces, ¿qué pasa cuando nos encontramos una asignatura de medida que dice 4 arriba y 4 abajo? Eso nos implica que por compás solo pueden haber 4 pulsos. Pero ¿y entonces cuál es la figura que nos indica el pulso? Aquí nos metemos en las figuras musicales y lo que decía anteriormente en la duración de los sonidos. La figura que representa un pulso o un golpe se llama negra. Esto es un pulso. Y voy a cantar negras. Ta, 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 ta. Como la negra dura un tiempo, pues va a durar un pulso. Y cada vez que el pulso golpee, se reinicia. Ta, 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 ta.
Pero también hay una figura que vale el doble de la negra. O sea, si la negra vale 1, esta figura vale 2 y se llama la blanca. ¿Qué significa esto? Que durante 2 pulsos yo debo cantar sin parar, pero tienen que pasar 2 pulsos. Cuando pasen los 2 pulsos, se reinicia a otros 2 pulsos. Ejemplo, ta, 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 ta. Pero también hay una figura más grande que se llama la redonda, y esta redonda lo que nos dice es que ella va a durar 4 tiempos o 4 pulsos. Ella se va a cantar durante los 4 pulsos. No podemos pararla en el segundo, en el tercero o en el cuarto, sino que tiene que durar cantándose los 4 pulsos que manejemos. Cuando finalicen los 4 pulsos, se reinicia. Un ejemplo. Ta, 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 ta. Y así podemos encontrar que los pulsos son los encargados de darnos la duración de las figuras, de los sonidos dentro del pentagrama. Si nosotros ajustamos esos pulsos dentro del pentagrama, como lo decía anteriormente, en el pentagrama las líneas y los espacios tienen un nombre. Un ejemplo, si yo coloco una blanca en la línea de sol, o sea en la segunda línea, significa que debo cantar sol durante 2 pulsos. Hasta aquí vamos a dejar entendiendo los pulsos, entendiendo las figuras musicales, entendiendo los sonidos, entendiendo las propiedades del sonido y los elementos de la música. También hablamos de claves. Si usted de pura casualidad no entendió, lo invito a que vuelva a reproducir el video y que si le gustó pues nos regale su like y esperen una segunda parte, porque estamos en el taller de teoría musical para todos. Recuerden, mi nombre es Miguel Ángel Cerrato y nos vemos en el siguiente video.